La región de los Grandes Lagos de África, que en inglés se llama Great Lakes Region, en francés la región de Grand Lac de África. Esta región se sitúa en el centro y este de África. La llaman así por los lagos que más o menos se sitúan en esa zona, que son principalmente el lago Tanganyika, que está en el sur de Uganda, a la frontera con Kenia y con Tanzania. Está el lago Tanganyika, que está al sur de Burundi, y también entre Burundi, Tanzania, República Democrática del Congo y Zambia. Y luego está el lago Kivu, que está a la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Los países que comparten el lago Kivu es realmente Ruanda, la República Democrática del Congo. Burundi creo que no llega ahí, el lago que Burundi tiene es Tanganyika, pero el Kivu está es a la frontera oeste de Ruanda, la frontera este de la República Democrática del Congo, y está entre esos dos países, Ruanda y la República Democrática del Congo. Entonces es un lago que además se divide, pertenece a los dos. Se divide por alguna isla que está ahí, que se llama Isla Ijwi, que antes de la colonización alemana, Ruanda formaba parte de lo que se llamaba antiguo Tanganyika, pero cuando se reparte África, hubo un momento en el que Kivu completamente pertenecía a Ruanda después de unas guerras de conquistas por parte de uno de los monarcas de Ruanda. Y por eso, pues incluso esa isla que se llama Ijwi, en Kinyarwanda es Ijwi, significa pues la voz. Pero luego con la llegada de la colonización, y luego entonces se repartieron en dos. Una parte es al oeste una parte al oeste de Ijwi es para la República Democrática del Congo, y al este es para Ruanda. Entonces es un lago que pertenece a dos países que son vecinos. La gran parte pertenece mucho más, bueno, lo que es la gran parte, por donde se sitúa la isla Ijwi. Esa gran parte del lago pertenece más bien a la República Democrática del Congo. Y bueno, una parte menos grande, no es como 50% de tamaño a Ruanda, 50% a la República, no. Por donde se divide, gran parte del lago pertenece a la República Democrática del Congo actualmente. Bueno, la situación actual es, de un lado, es decir, en el Ruanda, es una situación pues, estable, con una estabilidad sociopolítica que no puede comparar con la situación en la República Democrática del Congo. Y por otro lado, Congo, lo que es la República Democrática del Congo, lleva desde los años 90 pues metida en una situación de convulsiones, de inestabilidad política y a nivel de seguridad. Son situaciones completamente distintas, y aparte de eso, pues Ruanda es muy pequeño, es como 85 veces menos grande que la República Democrática del Congo, es superpoblado, y en recursos naturales o riquezas naturales casi no tiene nada comparado con lo que tiene en exceso la República Democrática del Congo, y precisamente justo parte de esa riqueza se encuentra justo no muy lejos de la zona de ese lago Kivu. ¿Cuál es la situación? Que efectivamente eso es una parte un poco para ver quién vive allí y por qué es conflictivo. Es conflictivo porque efectivamente a falta de buenas políticas pues puede haber tensiones entre las distintas llegadas e instalaciones de gente que viene de otros sitios, pero eso es lo menos comparando con lo que atesoran en su suelo, que es la zona no solo más rica en términos de tierras para una agricultura y todo lo que es el ganado, sino que sobre todo es Congo útil en el francés, es decir, el Congo útil es la zona realmente que, quitando igual el uranio que está más bien en el sur,
todas las más materias primas, y sobre todo oro, diamante, coltán, todo se encuentra en esa zona del este, con Uganda, con Ruanda y con Burundi. Y incluso hay, pues, subiendo por Tanganyika, incluso gente de Zambia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a nivel de población humana es una región habitada por un poco poblaciones que han venido de varias generaciones y de varios lugares, incluso fuera de la República Democrática del Congo. Segundo, es una zona muy rica, con recursos naturales y sobre todo con minerales, pues, que son muy cotizados en el mercado. Y eso hace que efectivamente todo el mundo quiera un poco tener acceso a esa riqueza. La gente que sale de Ruanda para ir a buscarse la vida o para ir a hacer negocios, la primera parte siempre llega al Kivu, porque es justo a la frontera. Los que salen de Burundi, donde llegan en cuanto a Congo, llegan a Kivu. Los que salen del suroeste de Uganda, donde llegan, directamente entran en el Kivu. Entonces, y luego tiene eso que sí, es una zona también de volcanos, los volcanos más importantes de la zona, que está en el lado de la República Democrática del Congo, se encuentra también en el Kivu. Entonces, ese es el primero. Luego, entonces, hay intereses pues, políticos, hay intereses económicos, que hace que efectivamente sea una zona, al menos, muy, muy interesante o muy atractiva para incluso los políticos locales y nacionales. Y también regionales, los que están en otros países. Es decir, el Kivu es útil para la República Democrática del Congo, sin embargo, bueno, sí, por supuesto, pero es también, o incluso más útil, para los países que son menos afortunados en recursos naturales, como Ruanda y como Burundi. Por tanto, pues están siempre intentando ver cómo puede aprovechar eso. Entonces, lo que a nivel estratégico es efectivamente, solo por tener esos recursos, esos recursos naturales, pues efectivamente interesa desde la Conferencia de Berlín. Cuando se divide y cuando, sobre todo, después de dividir África y de repartir África, y el rey Leopoldo consigue que se le dé Congo, él lo consigue abogando razones humanitarias, pero lo consigue porque, en base de informes de exploradores británicos, en particular de Stanley, sabía que esa zona estaba rica, sabía que esa zona no sabía de minerales, pero sabía de todo lo demás. Entonces, cuando el rey Leopoldo pide que le dejen ir a hacer ayuda humanitaria o obra filantrófica en esa zona, realmente él está más interesado en el comercio de aquel entonces. Entonces, desde ese momento se descubre poco a poco que el Congo, esa parte del este, realmente está pues, como una mina de tesoros y de recursos casi inagotables. Entonces, eso hace que efectivamente, estratégicamente, esa zona ha sido tan deseado, mucho más por los actores externos que por los actores locales y regionales, porque ellos descubrieron más tarde que los exploradores y los extranjeros, el occidente en particular. Solo supieron lo que les dejaron ver. Es decir, los primeros líderes de Congo, de Ruanda y de Burundi, pues no sabían que sus tierras, aparte de la agricultura y del ganado, no sabía que tenía otros recursos tan importantes. Cualquier mineral, pero en particular lo que es el oro, el diamante y el coltán, que igual durante un tiempo no fue tan llamativo como lo era el oro. Y si uno va al mercado de Amberes, verá que efectivamente lo que es el recuerdo de aquel negocio en los inicios, en aquel momento realmente lo que importaba mucho fue el oro, el diamante. Sigue importando, pero con la tecnología es que el coltán también, pues, ahora es sobresaliente con mineral, pero eso es desde hace muy poco. Ruanda, desde 94, cuando digo Ruanda, significa, es decir, el gobierno de Ruanda, el régimen de Ruanda ha tenido una responsabilidad, casi diría,
primordial, que no se puede comparar con ninguna responsable de ningún otro actor de la región. Es decir, cuando el régimen de Ruanda, que viene del Frente Patriótico Ruandés, gana militarmente y entonces coge el poder en Ruanda en julio de 94. Hay lo que es la población y los militares, los militantes, la parte vencida huye hacia los países vecinos, y entre esos países vecinos pues está el este de Zaire, el Kivu, por una razón, sobre todo lo que eran la mayoría de los cargos políticos, militares y hombres de negocios. Los que lo recordamos, pues simplemente en un mes, de julio a septiembre, a 2 meses, no, en julio, creo que en julio ya. En julio 94, mitad de agosto, ya en un mes medio, en el este de Congo ya había llegado 1,5 millones de refugiados ruandeses. Otro millón de ruandeses se encontraba en Tanzania. Luego en Burundi estaba unos 300, entre 300 y 500 mil refugiados. Cuando se instalan justo a la frontera, entonces se instalan a la frontera, los campos de refugiados se instalan a la frontera, justo teniendo en medio solo el lago Kivu, a la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, que recupera su nombre en aquel momento, porque durante Mobutu tuvo varios nombres, y en esos últimos años, hasta el día que fue derrotado, se llamaba Zaire. Pero cuando llega su sucesor, Kabila, pues en mayo de 1997, recupera el nombre inicial, que es la República Democrática del Congo, que es el nombre actual. El nuevo régimen, las nuevas autoridades de Ruanda, entre sus prioridades, había que neutralizar o incapacitar, al menos ese es el discurso oficial. Ellos después tenemos que neutralizar la amenaza, sobre todo la amenaza que nos pueda venir, que representa los antiguos cargos, los militares, ejércitos milicianos que han huido en el Zaire. Eso no lo dijeron claramente, que para ellos era una cuestión existencial. O la comunidad internacional se encarga de ello, o Mobutu, bueno, que en aquel momento primero fue Mobutu, o que el presidente Mobutu de la República Democrática del Congo se encargaba de asegurar que esa frontera no fuera utilizada para contraataques para los vencidos, o que ellos se encargarían de asegurar que eso no ocurriera. La comunidad internacional realmente, pues, hubo varios intentos, hubo varias opciones, pero resumiendo, ninguna opción que hubiera permitido que al menos ese pretexto oficial que se daba, que había una amenaza a la frontera por los responsables o los presumidos responsables del genocidio a la frontera, ese pretexto oficial, que jurídicamente o al menos políticamente era válido, pues se podía haber quitado del medio para que efectivamente no se usara como tal. Pero todos los intentos, las opciones que se surgieron, no dieron el resultado, y por lo tanto los campos se quedaron ahí, se quedaron a la frontera. Y al quedarse a la frontera, entonces eso le daba casi luz verde a Ruanda de tomar el nuevo régimen de Ruanda, de tomar todas las medidas que consideraba oportunas para eliminar o neutralizar lo que consideraba una amenaza a su propia existencia, y también para repatriar los refugiados de buena fe, como se decía. Entonces, eso es lo que ocurrió. Entonces, hubo lo que se llama la primera guerra, la famosa guerra de Banyamulenge. Es una guerra que realmente organiza y lidera las nuevas autoridades ruandesas de entonces, para completamente desmontar los campos de refugiados y repatriar a la gente, y que finalmente terminó incluso en expulsar a Mobutu del poder. Eso fue de octubre de 1996
hasta mayo 1997, que es cuando hay un nuevo presidente. Entonces, Ruanda, resumiendo, la primera guerra que todo el mundo dice que es la primera guerra de Congo, porque luego hubo una segunda. Esa primera guerra de Congo, digamos que fue tolerada, incluso las opiniones más críticas, incluso por africanos, fue tolerada. Bueno, había una amenaza y como vencedor y como las nuevas autoridades de Ruanda en aquel momento parecía, si coge la terminología entre los buenos y los malos, en aquel momento eran los buenos, porque eran los que habían vencido, los que habían cometido el genocidio, y por lo tanto tenía lo que es la simpatía y la comprensión de la comunidad internacional y también de la comunidad africana. Y por tanto, entonces eso es quitando los factores geoestratégicos, al menos así a ese nivel simplemente decía, pues, y esa guerra, pero cuando ya la guerra resulta en expulsar a Mobutu del poder, ya no estamos hablando de eliminar una amenaza a la frontera, porque de Kivu a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, creo que son más de 2.000 kilómetros. Por lo tanto, si realmente tu preocupación es de eliminar una amenaza a la frontera, pues salvo que tú digas, o salvo que uno diga, bueno, no, yo quiero ir a la fuente del problema y resolverlo de un modo definitivo, pero si no, es muy difícil explicar cómo finalmente terminaste en derrotar, en expulsar y hacer una guerra, en convertir en una guerra civil, lo que era eso. Eso, como en la mayoría de los casos, ningún gobierno te reconoce, ningún gobierno, incluso los que están ahora mismo implicados en el Congo, va a reconocer que realmente está detrás de esos recursos. Entonces, Ruanda lo ha siempre negado, lo sigue negando hoy en día, a pesar de tantos informes que en principio no había informes, pero luego pues salieron informes dejando claro cómo todos los contratos de conglomerados de explotación, pues, de minerales, pues se había ya firmado incluso antes que los rebeldes Banyamulenge llegara a Kinshasa, pero evidentemente Ruanda siempre lo ha negado que en aquel momento en aquel momento y como hoy, su preocupación siempre ha sido la seguridad de sus ciudadanos y la estabilidad. Entonces nunca ha reconocido esas afirmaciones, esas alegaciones, a pesar que hoy en día casi, pues, cuando lo niega, pues casi provoca risa, porque finalmente se ha visto incluso lo que es el desarrollo socioeconómico, lo que es el negocio, y que además pues la mayoría de las exportaciones de esos recursos pues pasan por Kigali. Entonces, pero oficialmente siempre lo han negado, lo siguen negando. Hoy en día son menos estados y más empresas privadas de explotación, pues, de minerales, de petróleo, que sin tener una cierta complicidad, no sé, no es que sean agentes de sus estados, de sus gobiernos, pero la legislación de sus países les permite, y en los países donde están esos recursos, les permite poder explotar y llevarse gran parte de los beneficios sin preocuparse. Entonces, es difícil decir que Bélgica, como gobierno, esté robando en Zaire. Tampoco es difícil, al menos legalmente, decir que Ruanda está saqueando Congo o otros países, pero es evidente que el saqueo de Congo no se puede hacer ninguna empresa, ningún hombre de negocio, nadie puede saquear un país a la escala que se está haciendo, que se lleva haciendo, sin que haya al menos lo que sería una complicidad pues pasiva por parte de los que realmente tienen interés a que sea así. Y a veces son locales, a veces son regionales y a veces son potencias, porque le estoy diciendo que, por ejemplo, lo que se establece es que cuando ya empieza la primera guerra de Banyamulenge,
ya los contratos de explotación pues, de campo de minas en el este, que existía cuando Mobutu era presidente, directamente se cancelan y los nuevos se firman incluso con Kabila Padre, que fue el primer presidente que llegó al poder después de Mobutu. Y ya se dice que se firma incluso antes que llegaran a Kinshasa. Entonces, antes de tomar el poder, ya han firmado algunas empresas, habían firmado esos contratos. Lo cierto es que eso sea verdad o no sea verdad, lo cierto es que simplemente esos recursos, los hechos son los siguientes: esos recursos están explotados, esos recursos se encuentran, esas piezas se encuentran en el mercado internacional y esos recursos no están beneficiando a los congoleños. Es evidente y claro que los primeros que tienen que rebelarse contra esa situación son los ciudadanos de la República Democrática del Congo. Y yo tengo pues, esperanza en el sentido que el pueblo de Congo, el pueblo congoleño, comparado igual con los pueblos de Ruanda y de Burundi, incluso de Uganda, creo que el pueblo congoleño y la sociedad civil en particular son muy conscientes muy conscientes del problema y han sido siempre muy activos, muy activos en intentar poner fin a ello o al menos pues, aliviar o reducir los efectos negativos de toda esa situación en la que se han visto obligados de vivir durante mucho tiempo. Para dar un ejemplo concreto, en el caso de la República Democrática del Congo, la Iglesia Católica, por ejemplo, que es parte de lo que se llamaría la sociedad civil, ya en los años 90, cuando se introduce en África la famosa transición democrática, después de la Conferencia de la Bonn, ya es la persona de prestigio que se nombra a petición de esa sociedad civil y de los ciudadanos es Monseñor Monsengo, para dirigir la conferencia nacional para un poco introducir la democracia en el sentido de decir el poder por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, el hecho que ya en los años 90 pues, se nombra a un monseñor